Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso, Televisión, en esta producción de Invirne Corp, en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, como todas las semanas vamos a conversar con William Santana en su segmento Diplomacia a su alcance. William, de verdad, en este instante, a pesar de lo que ocurrió en Argentina, que se logre en una primaria un candidato que de alguna manera promete acabar con el kirchnerismo y todo lo demás. O sea, no vimos violencia, pero el resto de los países siguen violentándose. En Perú no se diga. En Centroamérica la situación sigue violenta de parte de algunos regímenes contra los ciudadanos. O sea, y en otros la xenofobia vuelve a cobrar fuerza. En Perú, por ejemplo, ahí estaban viendo un video antes de hablar contigo donde agredieron fuertemente a un venezolano, destruyeron su negocio. O sea que estamos en una situación en que a donde quiera que vayamos, la política predetermina la suerte de cualquier ciudadano, migrante o no. Puedes estar en condición de trabajador normal, pero basta con que tengas un acento distinto al de los países correspondientes y estás expuesto. Entonces, esa violencia de alguna manera se está volviendo crónica. ¿Cómo se hace política y cómo se construye un país con un panorama de esas características? ¿Cómo se rehacen los países latinoamericanos? ¿Cómo se reconstruyen? Venezuela no escapa, pero de todos modos, pues, forma parte también del mismo esquema. Sí, buenos días, José Antonio. Bueno, primero felicitar al pueblo argentino por estas elecciones que realizaron ayer. Bueno, eso revela de que hay una alternabilidad política y hubo una transparencia, y esos son buenos augurios pues para la democracia en ese país, y espero que para la democracia continental. Y bueno, por supuesto, y tiene que ver con el tema de hoy, nuestras condolencias al pueblo ecuatoriano por la lamentable muerte del candidato Fernando Villavicencio. Lo que tú estás planteando, efectivamente, pues se está conformando un cuadro de violencia, o se está evidenciando, porque ya se estaba conformado desde hace mucho tiempo, se está evidenciando un cuadro de violencia con el asesinato del candidato ecuatoriano. Y esto está poniendo de relieve situaciones que le son comunes a casi todos los países en Latinoamérica, y es lo que es la violencia que existe. Tú me estás hablando de la violencia que existe hacia los extranjeros, la xenofobia, pero hay otro tipo de, o sea, son dos cosas distintas. La violencia política de la que te estoy haciendo mención, aunque claro, todo entra de un mismo cuadro de composición, ¿no? En cuanto al tema de esta violencia política como te digo, se pone de relieve por este terrible hecho, esto no es nuevo en Latinoamérica, esto ha sido una constante, no solamente en Latinoamérica, Latinoamérica y el Caribe, vamos a ponerlo todo el conjunto. Eh, sí, brevemente te digo que la historia nos ha revelado estos cuadros cuando han sucedido los magnicidios, que por supuesto es lo más noticioso, es lo que más conmociona a una sociedad y lo que influye dentro de lo que son las relaciones dentro de la clase política, e incluso hasta las relaciones con los países vecinos, hasta la relación con el entorno, con el vecindario. Uh-huh. Ya vimos los más Es que recientes que, vemos, William, a presidente atacando a otro, denigrando del otro, de gobernantes entre sí, de funcionarios entre sí. Y eso alimenta en la población, o sea, un desconcierto total. Y tienden o a conducirse igual de violentos unos con otros, o definitivamente pues terminan atropellándose en cualquier nivel de la sociedad. Es ya una conducta que se hace generalizada porque los políticos deberían ser ejemplos a seguir en ciudadanía y rectitud, y son a los que los pueblos siguen. Entonces es un justamente, fenómeno sociopolítico grave. sí, exacto, lo que tú dices, tiene muchas aristas
este tema, y uno de ellos que tú estás mencionando justamente es la credibilidad en la clase política, que es un mal común dentro del continente. Fíjate, yo te quería destacar lo siguiente, José Antonio. Hay una variante de lo que ha sido la tradicional violencia política dentro del continente durante hasta, vamos a decir, del siglo pasado, porque se ceñía estrictamente a eso, la connotación era política. Y la más famosa, pues, no te vamos a hablar de antes del siglo pasado, pero la más famosa en el siglo pasado, la que conmovieron sociedades, fue la de Colombia con Jorge Eliezer Gaitán en 1948. También ese país, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán. En México, Luis Donaldo Colosio en 1994. En Centroamérica, desde la década de los 50, uno de los más resonados fue el caso de Somoza, con Ujú, connotaciones diferentes, pero políticas también. Del Salvador Allende, en Brasil el de Kubitschek. ujú. Y sin embargo, en este siglo, estamos viendo, este siglo tenemos ya, ¿Está más agudizada en este siglo? no, no, yo no diría que más agudizada en el sentido de la magnitud del caso, pues de los casos, porque ya hemos tenido recientemente el de Jovenel Moïse en Haití, tenemos ahora en Ecuador, un magnicidio, por supuesto, es un hecho sumamente noticioso, esto acapara la atención mundial, pero el caso es que no, ha cobrado connotación y otras características. Y en este caso, las características que lo diferencian del siglo pasado vienen a ser el encuentro que hay entre cierta clase política y la delincuencia organizada y el narcotráfico. E Ujú. incluso te iría más allá con los movimientos subversivos, con la guerrilla, que bueno, la más conocida por supuesto es la guerrilla colombiana, las dos grandes facciones que son la FARC y el ELN. En este siglo, la violencia política eh, ha sido subestatal. No son tanto, no se ha visto tan evidente en lo que son los gobiernos centrales, sino en lo que son las entidades, como gobernaciones, como alcaldías, y eso lo vemos desde México hasta la Patagonia. Son en muchos casos penetrados por el narcotráfico, otros casos penetrados por la guerrilla, otros casos con la connivencia de los dos, otros casos de crimen puro, pues, como tenemos en Venezuela el triste caso del Tren de Aragua que se internacionalizó. Ujú. Que ese crimen puro y duro, eso no tiene nada que ver con ideologías políticas, pero que sin embargo se puede prestar a ese tipo de actividades cuando existen las condiciones, y es que una clase política que pueda ser permeada por fallos estructurales dentro de la sociedad logra crear esas condiciones que es lo que lleva a lo que se llama un estado fallido. Ujú. Un estado fallido es aquel estado que no tiene un control sobre entes diferentes al propio estado dentro de su territorio. Ujú. Esto, y como te lo repito, esto lo vemos desde México hasta la Patagonia, donde existen grupos con estas características que toman territorio y que ya donde el Estado no tiene control. No tiene un control físico, no tiene un control policial, y eso es un asunto sumamente grave, porque esas organizaciones tienden a crecer, esas organizaciones por los mismos problemas sociales que hay, los problemas de la pobreza, los problemas de las fallas de desarrollo que nosotros tenemos pues ya de manera crónica. Atraen sobre todo a la juventud hacia la formación de pandillas, hacia los clanes de droga y hacia la delincuencia simple, la delincuencia más elemental del robo de las pandillas. William, pero Eh, se dan casos de que postulan y proponen candidatos y lo financian desde las actividades delictivas y ya automáticamente están copando la institucionalidad del Estado Ahí está justamente lo que te por estoy comentando. regiones. Justamente lo que te estoy comentando, José Antonio, que una de las características de este siglo es que ya hay una confluencia de intereses entre los
cierta clase política y eh, eh, este, esta realidad de la delincuencia, llámese como se llama, el narcotráfico, guerrilla. Acabamos de ver en Colombia hay unas acusaciones muy serias acerca del financiamiento de la campaña de Petro por parte del narcotraficante. Eso se está ventilando y eso probablemente va a ir a un juicio No, contra Petro. está sujeto a juicio o inhabilitación inclusive. Sí, claro que sí. Entonces allí Pero tardíamente, William, que es el problema, después que ocurre el hecho y el hombre se ha sentado en el poder, entonces resulta que es que aparece la circunstancia, entonces ahora requiere de años y meses de evaluación para saber si ciertamente o no, o sea, fue financiado por la guerrilla. Pero mientras tanto está gobernando y tomando decisiones que perjudican claro, a los pueblos. por supuesto que lo está haciendo, pero con una legitimidad disminuida y yo creo que eso es lo que debería hacer. Fíjate que en todas estas situaciones, y bueno, te estoy mencionando Petro porque se pudieron mencionar muchísimos casos, de Centroamérica está lleno de esto. Ujú, Y bueno, que ni te digo de dónde estás tú, México, cuando después de que López Obrador, con la famosa frase de que abrazos y no balazos, abrió camino pues a una penetración muy grande y cada vez más notoria y con mayor poder, que son los clanes que existen allá de tráfico de drogas, que tienen todos sus tentáculos dentro de Latinoamérica. Déjame decirte, se han asociado también con otros, y esto ya es público, esto ya es sumamente conocido. Y allí es donde viene otra consideración acerca del papel del Estado en Latinoamérica. Mira, recientemente leí un artículo que me llamó mucho la atención de Héctor Chamis, que es un profesor de la Universidad de Georgetown, en donde dice que el régimen en la región de Latinoamérica, el crimen organizado es un ejército de ocupación, ¿no? ujú. Una frase muy lapidaria, pero si nosotros nos vamos a la realidad de cada uno de estos países, pues vamos a encontrar de que lleva bastante razón. Y otro asunto que dice que sin seguridad no hay democracia. Y es lo que está sucediendo en los procesos políticos en estos momentos. ¿Qué es lo que está reclamando la gente, José Antonio? La gente está reclamando, antes se reclamaban por derechos laborales, el derecho a la Ujú, tierra, había muchas reivindicaciones sociales, sin embargo la gente está reclamando seguridad. ujú. Y eso, por supuesto que es muy difícil de exigir dentro de un estado fallido y mucho más aún un estado forajido. Y ahí es donde te quiero llegar a la segunda parte, que son aquellos estados que no es que no pueden controlar, sino que no quieren controlar o están directamente involucrados en Por ese tipo de complicidades de actividades. algunos de sus jerarcas, claro. Exacto. Y cuando te hablo de Estado, ya no es el Estado subnacional, ya no vamos a decir un alcalde corrupto, ya no vamos a decir, no, ya es a nivel presidencial. Y eso lo hemos visto en Centroamérica ya, eso en Colombia se ha visto también, y no, probablemente haya muchos más casos en donde se pueda encontrar esa realidad. Estados fallidos, y pues ya esto es el extremo de lo que es la falta de gobernabilidad dentro de un estado y por supuesto, una falta de gobernabilidad de esta magnitud afecta a todo el resto del sistema. Ahora, eh, la corrección tiene que venir impuesta de unas esferas más allá de las respectivas naciones y locales. Tiene que venir la solución para que la democracia sea, de alguna manera recobre sus cauces tradicionales. Mira, fíjate tú que cómo ha avanzado de manera progresiva el derecho internacional en asuntos que cada vez son de mayor preocupación dentro de la comunidad internacional y a nivel de los estados, como el crimen transnacional, las drogas y todo esto. El avance ha sido tan grande, pero el incumplimiento ha sido mayor. Nosotros tenemos cantidad de convenios que provienen sobre todo de las Naciones Unidas, el convenio, la Convención de Palermo sobre el crimen transnacional, del cual todos estos estados son signatarios. Tenemos también en Viena El la- Estatuto de Roma mismo, que se diseñó con la idea pues, de bueno, ponerle freno a... ya ese tiene que ver con crímenes de lesa humanidad, pero en estos Claro, momentos, bueno, pero es que todo es un los conglomerado, crímenes de sí. lesa humanidad
son una derivación de este tipo de gobiernos aliados con lo más nocivo de la sociedad. Bueno, quizá ahí conviven ambos tipos de crímenes. Eso no es descartable, pero quizá no en todos los casos. Pero bueno, todo este compendio de obligaciones internacionales que tiene Latinoamérica en su conjunto están siendo ignorados, pero de una manera tan evidente, yo creo que ya ni se acuerdan de que estos convenios existen, y lo que no existen son órganos jurisdiccionales para hacer efectiva, que pueda hacer efectivo su cumplimiento, porque como tú bien sabes, quien se encarga de los asuntos de la paz y seguridad internacionales que puedan ser consecuencias de este tipo de acciones que están sucediendo en el continente, es el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad, como tú sabes, se ha convertido en un parapeto inútil. Ujú, Y a nivel regional, pues la OEA ha disminuido muchísimo su papel, ha disminuido muchísimo su competencia, producto de ese cambio de equilibrio dentro del continente por la llamada marea rosa, estos gobiernos progresistas que en su actuación hacen exactamente lo contrario. Son retrógrados porque nos llevan a épocas donde no había respeto por los derechos humanos ni las libertades fundamentales del individuo. ujú. Entonces, aquí hay una situación de gravedad, como te dije, la política y el crimen de la mano juntos, y eso no veo en el panorama cómo se puede evitar. Sí, es que por eso te insisto, o sea, ¿cuál sería la forma entonces para que la democracia recobre sus cauces tradicionales? Porque es que los organismos multilaterales están atados de mano, o su composición decisoria está en manos pues, de quienes, ya tú sabes, o sea, cuidan sus propios intereses y esgrimen su condición de potencia y también hacen y deshacen, y a su capricho y a su antojo y a su conveniencia. Entonces, ¿bajo quién y bajo qué parámetros? O sea, puede lograr la democracia volver a ser el sistema preferido y real y verdadero. Mira, José Antonio, como te lo he dicho en otras veces y puede sonar muy romántico, yo creo que eso está dentro de cada uno de nosotros. Dentro de todos, aportar su granito de arena para que vaya, que la democracia siga siendo el sistema, y no solamente la democracia como sistema político, sino todo lo que conlleva ello, que es las libertades, a los derechos fundamentales, como te dije, a la paz, a la justicia, al progreso económico, el bienestar de la población, la seguridad de la población. O sea, son muchos elementos que van aparejados en la democracia, ¿no? Que hay que resaltar también que tienen que ir en ese sentido, que no basta con unas elecciones y que el que saque mayoría de votos va a ser electo. No, tiene que llevar aparejado una serie de elementos que conformen lo que es el ideal democrático. Y fíjate que lo que está sucediendo en estos momentos, y lo estamos viendo con Argentina aquí, y que tenemos un presidente muy cercano, el presidente de Bukele en El Salvador. Aquí, que es otro peligro también que estamos avisorando, es un esquema de ultraderecha creciente dentro del continente. Porque esa está siendo quizás la reacción más lógica a estos irresponsables que están conduciendo sus naciones de esta manera. Y ya nosotros estamos viendo como ciertas rectificaciones. Lula, que habíamos hablado en otras oportunidades con su pretendido liderazgo, parece que está retrocediendo frente a y ese apoyo a gobiernos progresistas. ¿Te acuerdas la famosa frase de la narrativa Ujú. sobre el caso de Venezuela? Bueno, estamos viendo que quizá por un Congreso que lo está atando de mano, pero también yo creo que por su propia eh, por su propia lógica, está retrocediendo dentro de esos avances que pensaba que iba a encontrar un camino muy fácil al principio, pero ha visto que no es así. Entonces, eso es algo bueno. Estamos viendo algo bueno cuando Fernández reconoce que dice hablo la voz del pueblo cuando se producen estas elecciones. O sea, dentro de todo lo malo encontramos también cosas buenas, pues.
Y esperemos que ese siga siendo el comportamiento eh, democrático, que también se comprometa con las acciones que ellos realizan, no solamente a nivel discursivo, porque a nivel discursivo emociona y atrae a la gente, pero cuando vamos a una realidad donde encontramos que en la región ya es prácticamente imparable el avance de estas asociaciones criminales, que como te digo, ya su alcance es tan grande que ya necesitan estar inscritos dentro de un esquema político para accionar este, como ellos pretenden dentro de los territorios. Vemos Claro, el proceso también. lo que preocupa, William, es que uno ve que los gobiernos tienden a apoderarse de las academias, a apoderarse de los consejos electorales, a apoderarse de determinados sectores, pero no conforman, ninguno de ellos conforma un cuadro diplomático profesional capaz de ayudarlo a diseñar políticas internas y externas de relaciones con otras naciones para encontrar caminos de solución a los problemas básicos de la gente. Y eso no viene sino por vía diplomática, como procurando inversiones, tomando ejemplos buenos de otros países y trayéndolos al tuyo, trayendo a los expertos para que nos orienten a diseñar políticas públicas que se correspondan con esa búsqueda. Ninguno crea, ninguno dice, aquí está mi equipo diplomático mundial. Voy a establecer un sistema de relación racional y concreto con todos los países del mundo para traer lo bueno y desechar lo malo. Ninguno lo hace. Bueno, mira, hay experimentos en el mundo y en una oportunidad nosotros hablamos de cómo surgieron los tigres asiáticos y yo te comenté cuál había sido el esquema de ellos para que esos países pudieran impulsar un desarrollo, claro, que costó bastante, costó en el sentido de que los derechos humanos fueron dejados un tanto de lado en algunos casos y hubo otros factores, pero sin embargo logran sus objetivos porque se establecen metas claras, creíbles y sobre todo que tengan consenso dentro de sus poblaciones. Pero en el caso de latinoamericanos es todo lo contrario, se apela a la emotividad, se apela a esa vieja lucha de clases de, de revanchismo, de resentimiento. No se apela a los mejores propósitos, sino a propósitos subalternos Muy que sectarios y muy grupales. que es a lo que conllevan. Lo que conllevan es a todo este cúmulo de problemas que sufre el continente y la mayor gravedad es que no se le ve un camino cierto, no se le ve una salida. Fíjate tú, esa fracasada cumbre de la CELAC que vimos hace poco. Latinoamérica, en vez de aprovechar una potencialidad que tiene con el continente europeo, en estos momentos donde se abren tantas ventanas, donde hay tantas expectativas, porque el mundo ha cambiado definitivamente después de la invasión ruso-ucrania. Entonces se enfrasca en asuntos que no son los prioritarios y no son los de interés para los pueblos de la región. Porque las agendas no las están diseñando, como te digo, profesionales del ramo de la diplomacia bien entendida. Así de sencillo. Son agendas improvisadas en función de la politiquería barata y de la demagogia o de los negociados. Pues sí, ese, Ese es el eh, fondo. eso es lo que tenemos en estos momentos y nuestra lucha debe ser precisamente por crear eh, cada vez más mayor conciencia a nivel personal, a nivel grupal y hasta que llegue a nivel nacional sobre cuál debe ser el destino de una nación, que como te he dicho muchas veces, pues es el de el respeto a las libertades fundamentales, a los derechos humanos y al bienestar de su pueblo. Así es. Por eso nosotros en Radio Victoria, en Ojo con Eso Televisión, semana a semana, te tenemos a ti. Hemos ido conformando una serie de programas, ya son 20, en los que intentamos justamente posicionar mensajes de racionalidad y de entendimiento, de comunicación creíble. O sea, nosotros aquí no alentamos la confrontación con nadie, por el contrario, aspiramos que todos nos podamos entender y sentar en la misma mesa a buscar soluciones. Y tenemos programas con fines pedagógicos, académicos, formativos, de ciudadanía, de gobernanza y de la buena, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a seguir en esta lucha
en Radio Victoria o Comercio Televisión, en esta producción de Business Corp y en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, que son instituciones de individuos venezolanos pues bien constituidos, con buenas experiencias, probados en el tiempo, y que yo creo que es necesario que se les oiga. Si no se les llama, por lo menos que se les oiga, y que los que vayan a tener funciones públicas o privadas de relevo, por lo menos se inspiren en esos cánones, ¿no? Y es la idea que nos mueve. Así que te agradezco mucho pues que hayas estado con nosotros una vez más hoy en tu programa Diplomacia a su alcance, como toda la Sí, José semana. Antonio. Y la semana que viene pues vamos a ver qué factores se mueven pues para tratarlos aquí también. Gracias por tu tiempo, William Ah, Santana. ok, así es, José Antonio. Y permítame felicitarte por ese titánico esfuerzo que estás haciendo, que yo creo que es sumamente valioso y está en la línea de lo que predicas. Tú practicas lo que predicas. Eso sí, intento hasta donde se pueda. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.